Aquella noche, como paulatinamente lo hacía, Rómulo entró a la taberna del pueblo, sentía su garganta seca, la necesidad de un trago quemaba sus entrañas. Se había hecho adicto al alcohol desde que perdiera a su mujer. Por esa misma razón era la diversión del poblado, y él, por conseguir un trago, llegaba al extremo de humillarse. Sin embargo, esa vez no era su noche, porque al estar haciendo una gracia para que le dieran tequila, por accidente tumbó el licor del sujeto más ruin de la comunidad. Su bebida era de las más caras y el borracho no se la podría pagar con dinero. Con un escarmiento sería suficiente. Así, la próxima vez tendría más cuidado. Entonces ordenó a sus hombres que le dieran una tunda. Aquellos tipos eran tan rufianes o más que su patrón. Disfrutaban hacer daño a sus semejantes, por lo que al momento acataron la orden del jefe y empezaron a golpear a Rómulo. Nadie de los presentes en la cantina interfirió. Si lo hacían, correrían con la misma suerte, y no pararon hasta dejarlo inconsciente. Después festejaron su hazaña con un trago entre risas, y aunque algunos sentían rabia por lo que hacían, ninguno se preocupó por Rómulo. Así lo dejaron, era solo un alcohólico, nada más causaba lástima. No fue hasta que iban a cerrar la taberna cuando el cantinero lo sacó arrastrando, dejándolo a un lado de la entrada. Después, cuando despertara, se iría a su jacal, a las afueras del pequeño pueblo. No tenía a nadie que lo buscaran, ni siquiera quien se preocupara por él. Le habían pegado duro y no fue hasta en la madrugada que despertó. Los golpes dolían. Trabajosamente se levantó y se fue tambaleante hacia su casa. No sabía qué le dolía más, si los golpes o las entrañas por falta de un trago, ya que no había bebido nada. Si andaba crudo, era porque vació una botella de tequila en su jacalito antes de salir, el cual estaba en el monte como a 1 kilómetro del pueblo, y ahora necesitaba curarse. Cuando iba como a la mitad del camino, de repente vio un enorme animal parado a un lado de la vereda. Gruñía ásperamente. Era diferente a cualquier animal que hubiese visto antes, porque este tenía facciones humanas y de perro. Por eso pensó que eran alucinaciones por el alcohol. No obstante, al ir avanzando se dio cuenta que era real. Corrió, pero borracho como andaba no llegó lejos. Élica le dio alcance, cayendo sobre su espalda. El animal le dio una mordida en ella, luego se fue aullando por el monte y ahí quedó Rómulo tendido en la tierra. Casi al amanecer despertó. Entre nubes recordó que un animal desconocido lo había mordido, pero era extraño, ya que le dolían más los golpes que aquella grande mordida. La sangre le escurría por su camisa rota. Cuando llegó a su jacal, como pudo, vendó la herida y con agua de sal hervida curó los golpes. Después cayó profundamente dormido. En la cantina no lo volvieron a ver durante días. Les pareció normal, pensaban que por la golpiza no podía levantarse, lo echaban de menos para que los divirtiera. Lejos estaban de imaginarse que el borracho había sido mordido por un hombre lobo, y para esos momentos los golpes habían sanado. Incluso la descomunal mordida que le diera esa bestia, bastaron solo 3 días para sanar totalmente. Rómulo no sabía qué le estaba sucediendo, pero se dio cuenta que desde el encuentro de ese animal se sentía diferente. Lo notó en su cuerpo. Golpes y heridas habían desaparecido como por arte de magia. Además se sentía más fuerte. Tampoco tenía deseos de tomar alcohol. Sin embargo, pronto iba a descubrir más cambios. Tampoco él lo sabía, pero desde que fuera mordido se había convertido en una bestia prodigiosa. Días después fue al pueblo. Cuando entró a la cantina pidió un refresco. Los presentes no lo podían creer. Rómulo tomando gaseosa. Uno de los tipos que lo había golpeado, tratando de quedar bien con el patrón, fanfarroneando, se acercó a Rómulo, ofreciéndole un tequila. Él le dijo que ya no tomaba. Encorajinado por el desprecio, derramó la copa en el piso, tomó de los cabellos a Rómulo y lo quiso obligar a que lamiera el tequila del suelo. De pronto, la poderosa mano del borracho tomó del cuello al hombre y lo levantó como si nada, arrojándolo 3 metros por entre las mesas. 2 de sus amigos quisieron golpearlo por la espalda,
pero el sentido del lobo lo puso alerta y los recibió con fuertes golpes, dejándolos sin sentido. Nadie podía creer lo visto. Un borrachito había noqueado a 3 fortachones. Ni el mismo Rómulo daba crédito a lo que hizo. ¿Por qué de un día para otro había cambiado tanto? Ahora era poderoso. Su cuerpo lo sentía duro como la roca, con una fuerza descomunal. Ninguno de los presentes trató de impedir que saliera de la cantina. No querían recibir una tunda como la que recibieron esos empoderados hombres, pero sí, muchos se alegraron de lo que vieron. Por primera vez alguien les había dado su merecido. No obstante, esa clase de tipos eran traicioneros y lo más seguro era que tratarían de vengarse de él. Una noche, los días últimos de mes, cuando inicia el ciclo lunar, aquellos 3 hombres, buscando desquitarse de la golpiza que Rómulo les diera, fueron a su jacal. Esta vez no serían golpes, pensaban matarlo. La humillación de haber sido vencido por un alcohólico les quitaba respeto de los pueblerinos. Si no limpiaban la ofensa, nadie les tendría miedo. Llegaron sigilosos a la casa de Rómulo, como los gatos cuando cazan un ratón. La noche era tranquila, apenas sí se escuchaban cantar los grillos y alguna ave nocturna. La luna llena empezaba a asomarse por entre las montañas, cuando de un puntapié derribaron la puerta tomando por sorpresa a Rómulo, que no esperaba ese ataque. Empezaron a golpearlo brutalmente, sin darle tiempo de nada. Sabían cómo se las gastaba para utilizar sus puños. Uno de los tipos dijo a otro tajante que lo matara. Este de su cintura sacó un puñal y lo clavó repetidas veces en Rómulo. Entonces dejaron de golpearlo diciendo que con ellos nadie se metía. Luego salieron pensando que estaba muerto. De repente escucharon gritos desgarradores, luego rugidos, después un aullido. Pensando que era una manada de lobos, desenvainaron sus machetes para defenderse de ellos. En eso, del interior del jacal emergió un imponente ser bestial. Las facciones del animal dejó consternados a los hombres. Tenía rasgos de lobo y humano, además un tamaño colosal. No había otra salida más que luchar. Si mataban a la bestia, todos en el pueblo, hasta el mismo jefe, los respetaría. Eran 3, y ese animal, por muy poderoso que fuera, no podría sobrevivir al filo de sus machetes. Se fueron contra él los 3 al mismo tiempo, tirándole machetazos. El lobo detenía cada golpe con sus garras, y el filo de sus machetes se doblaba al pegar en ellas. Entonces fueron ellos quienes no soportaron el filoso poder de sus garras, porque de zarpazos destrozó sus cuerpos. Fue y los dejó a la entrada del pueblo. Algunas personas escucharon sus aullidos cuando se alejaba. En la mañana le avisaron al patrón que 3 de sus hombres estaban muertos. Él sabía que habían ido por Rómulo, pero nunca imaginó que los muertos serían sus hombres. Sin embargo, era extraña la manera como los habían matado. Un borracho no podía haberlos desvivido a zarpazos. Eso lo llevó a pensar que tenía perros de caza. Ningún pueblerino podía pasar sobre de él, mucho menos un alcohólico don nadie. Tenía que darle un escarmiento al borracho y a sus perros. Reunió a su gente, esperaría la noche para caerle de sorpresa, no le daría ninguna oportunidad. Las escopetas darían cuenta de los perros. En cuanto cayó la noche, tomaron una vereda que iba rumbo a casa de Rómulo. Cuando estaban por llegar, encendieron antorchas y al estar frente de la casa se las arrojaron. Querían obligarlo a salir junto con sus perros y en cuanto lo hicieran, coserlos a tiros. Pero nadie salía, solamente empezaron a escuchar gritos y rugidos. Pensaron que era el borracho junto con los animales al estarse quemando. Había resultado mucho mejor de lo que esperaban, porque ni siquiera gastaron balas. No obstante, estaban cantando victoria antes de tiempo, porque cuando menos se lo esperaban, de entre las llamas emergió una feroz bestia enardecida. Todos quedaron pasmados por el asombro. Aunque estaban armados, sintieron mucho miedo. Nunca habían visto nada igual. El jefe asumió que ese animal fue quien mató a sus compañeros.
pero ellos no se dejarían sorprender. Entonces, dominando su miedo, ordenó que le dispararan. Temblorosos, los hombres empezaron a dispararle. Cualquier animal, por muy grande que fuera, caería abatido por tantas balas. Sin embargo, aquel ser seguía de pie, aunque su cuerpo había recibido todo el plomo. Emitiendo un descomunal rugido, cayó sobre sus atacantes. Sus garras y mandíbulas hablaron por sí solas. Los malditos no fueron inmunes a ellas, como él lo fue ante sus balas. Después de acabarlos, el hombre lobo desapareció en la oscuridad entre aullidos. Muy temprano descubrieron los cuerpos a un lado de la choza incinerada. Los pueblerinos pensaron que fueron atacados por lobos y que Rómulo se había calcinado en su mismo jacal, sin imaginarse que en los caminos aledaños rondarían dos poderosas bestias, una la que contagió a Rómulo y dos él, que de ser un simple borracho se convirtió en hombre lobo. Lo mejor para la gente del pueblo, que limpió de escoria su comunidad, ese ser desconocido.